hermanos, ustedes saben que desde la semana anterior iniciamos una nueva serie titulada ¿Cómo identificar una iglesia bíblica?, ¿verdad? ¿Cómo identificar una iglesia bíblica? Ustedes vieron que cuando me paré a la lectura bíblica me equivoqué. Por 15 años he estado diciendo Iglesia Bíblica de Cypress, así que, pero ustedes también saben que hace un mes y algo, nosotros dejamos de ser un ministerio de la Iglesia Bíblica de Cypress y nos convertimos en una iglesia independiente, Iglesia Bíblica Gracia Soberana. Y el objetivo de esta serie es que entendamos cómo debe funcionar una iglesia, pero específicamente el objetivo de la serie es que entendamos cómo va a funcionar la Iglesia Bíblica Gracia Soberana. Ese es el propósito que tenemos con esta serie, que usted entienda, que no sea una sorpresa para usted, que usted entienda exactamente cómo va a funcionar nuestra iglesia, ¿verdad? El día de hoy es un tema muy importante porque tiene que ver con el liderazgo. Y usualmente ustedes saben que lo que ocurre es que yo predico a través de un libro de la Escritura. Tomamos un libro y empezamos en el capítulo 1, verso 1 y terminamos en el último capítulo hasta el último verso. Y vamos viendo cada capítulo verso por verso, incluso a veces palabra por palabra, ¿cierto? Pero como esta es una serie temática, va a haber muchos versos que vamos a estar viendo, así que va a tener que hacer uso de la Biblia con suma frecuencia, porque voy a citar muchísimos textos bíblicos y espero que usted pueda seguirme en este propósito. Les voy a invitar a que antes de comenzar a exponer la palabra, vayamos al Señor en oración y pidamos la guía de Dios. Señor, una vez más venimos a su presencia y rogamos que en esta hora el Espíritu Santo tome el control de nuestras mentes, nuestros corazones y Él sea el Maestro que nos guíe a la verdad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo se debe gobernar una iglesia? ¿Cómo se debe gobernar una iglesia? ¿Cómo se deben escoger a los líderes que gobiernan la iglesia? ¿Deben las mujeres servir como pastoras? ¿Hay algún patrón en el Nuevo Testamento sobre el gobierno de la iglesia? Bueno, déjeme decirle, todas estas preguntas son críticas, son fundamentales para nosotros. Son preguntas relevantes para nosotros. ¿Sabe? En ningún lugar de la Escritura se encuentra una iglesia gobernada por la opinión de los miembros. O sea, en ningún lugar de la Escritura vemos una iglesia que tenga un gobierno congregacional. ¿Ok? Eso no es bíblico. Tampoco una iglesia que esté gobernada por un solo pastor o jerarca de cualquier tipo. ¿Ok? Es lo que algunos llaman el gobierno episcopal. O sea, esos dos sistemas de gobierno no se encuentran en la Escritura. ¿Quiénes gobernaban la iglesia en el Nuevo Testamento? Esa es la primera pregunta. ¿Quiénes gobernaban la iglesia en el Nuevo Testamento? Bueno, vamos a ver que en el Nuevo Testamento hay evidencia de que la iglesia primitiva era gobernada por un grupo de hombres llamados ancianos. ¿Ok? Vamos a ver, por ejemplo, y voy a empezar a citar textos bíblicos y voy a dar las evidencias de que lo que estoy diciendo tiene respaldo bíblico. ¿Ok? Vamos a ver primero lo que hicieron Pablo y Bernabé. Recuerden, Pablo y Bernabé, Pablo era un apóstol y Bernabé lo acompañaba en los viajes misioneros. Ellos iban sembrando iglesias, o sea, llegaba a un lugar donde no había iglesia, empezaban a predicar el evangelio, establecían una iglesia y después que establecían una iglesia, iban a otro lugar. Bien, y vamos a ver lo que hacían Pablo y Bernabé mientras ministraban, por ejemplo, en Listra, y usted puede ver esto en Hechos 14:23. Hechos 14:23 dice la palabra de Dios, después que les designaron ancianos, ¿dónde? En cada iglesia. Note que dice, le designaron ancianos, ¿en qué? En plural. No dice designaron un anciano, sino dice designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien había creído. ¿Qué significa? Ellos ordenaron los ancianos, ¿ok? Y dejaron una iglesia funcionando. Eso fue lo que hicieron estos dos hombres. Ahora recuerden que la iglesia comenzó en Jerusalén
Y Pablo fue el que llevó el evangelio a los gentiles. Pero obviamente cuando las iglesias gentiles empezaron a formarse, llegaron maestros de Jerusalén, judaizantes, que estaban tratando de que los gentiles volvieran nuevamente a obedecer la ley de Moisés. ¿Qué hicieron? ¿Qué sucedió cuando judaizantes llegaron a las iglesias gentiles? Dice que Pablo y Bernabé con algunos creyentes fueron a la iglesia de Jerusalén. Y usted puede ver esto en Hechos capítulo 15, versos 4 y después el verso 22 y 23. Fíjense, estamos hablando de la iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia. Yo quiero que usted entienda, la mayoría de las personas creen que la primera iglesia que existió fue la iglesia católica, apostólica y romana. Pero eso es un error garrafal. La primera iglesia fue católica, porque es la única que hay, porque la iglesia es universal. Apostólica, porque la iglesia tiene que estar fundamentada, como vimos la semana pasada, en la doctrina de los apóstoles. Y, déjenme decirle, fue de Jerusalén, no de Roma. ¿Ok? Entonces, eso es algo que tenemos que entender. Bien, ahora, fíjense, Pablo y Bernabé y algunos creyentes fueron a Jerusalén. Note, Hechos capítulo 15, verso 4, dice, cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia. Ahora note después lo que dice, los apóstoles y ¿quiénes? Se da cuenta que en la iglesia de Jerusalén había dos líderes, dos grupos de líderes, los apóstoles y los ancianos. ¿Se da cuenta? Ahora lo que quiero que entienda es que los apóstoles fue el primer grupo de líderes que iba a servir como fundamento de la iglesia. Eso lo vimos en Efesios capítulo 2, verso 20, ¿verdad? La iglesia es edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Bien, pero los apóstoles sabían que ese oficio no iba a perdurar. Por tanto, fueron los apóstoles mismos quienes establecieron el gobierno de los ancianos. ¿Entendió ese punto? Ok. Dice, entonces pareció bien a los informaron de todo lo que había hecho con ellos. Verso 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia escoger de entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, hombre prominente entre los hermanos, y enviaron esta carta con ellos. Note lo que dice a continuación. Los apóstoles y los hermanos que son, ¿qué cosa? Ancianos, a los hermanos de Antioquía. O sea, fíjense, la carta iba firmada por los líderes de la iglesia. ¿Quiénes eran los líderes de la iglesia? Los apóstoles y los ancianos. ¿Ok? O sea, el primer concilio que hubo en la iglesia, que fue el concilio apostólico, estuvo ahí guiado por los apóstoles y los ancianos. ¿Sabe? Sabiendo Pablo que él ya no volvería a ver a los creyentes de la iglesia de Éfeso, él mandó a llamar a los líderes, y usted puede ver, por ejemplo, en Hechos 20:17, Hechos 20:17 dice, y desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó, ¿a quiénes llamó? A los ancianos de la iglesia. ¿Lo veis? O sea, note que cada vez que se usa este término, el término se usa como en plural. Los ancianos de la iglesia. Ahora, recuerde que en aquel contexto, usualmente, en cada ciudad había una sola iglesia, ¿verdad? Usted puede ver eso, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2 y 3, se dice a los creyentes que están en la iglesia de Sardis, o a los creyentes que están en la iglesia de Filadelfia, o cualquiera de esos creyentes. Bien, cada ciudad, cada pueblo tenía una sola iglesia. Ahora, note lo que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 5:17. Note lo que dice, y este texto creo que es crítico para nosotros porque nos dice exactamente de lo que estamos hablando hoy. Dice Pablo en 1 Timoteo 5:17. Los, ¿qué cosa? Ancianos que ¿qué? Que gobiernan bien. ¿Lo veis conmigo? Los ancianos que gobiernan bien. ¿Qué significa eso? ¿Cuál era la función de los ancianos de la iglesia? Gobernar la iglesia. ¿Lo veis conmigo? Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor,
principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza. O sea, ahí vemos las responsabilidades que tenían los ancianos: gobernar, predicar y enseñar. ¿Me va siguiendo usted ahí? Ahora, ¿cuál fue la encomienda que le dio el apóstol Pablo a su discípulo Tito? ¿Sabe? Tito estaba pastoreando una iglesia en Creta, ¿ok? Y Pablo lo encargó, lo puso allí. Note la encomienda que le da en Tito capítulo 1, verso 5. Dice Pablo: por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras, ¿qué cosa? Ancianos en cada ciudad. Recuerden, en cada ciudad había una iglesia y cada iglesia debía estar gobernada por un grupo de ancianos. ¿Ok? Ahora, ¿a quiénes debían acudir los creyentes en busca de apoyo espiritual y de ayuda en tiempos de enfermedad y sufrimiento? Vea lo que dice Santiago, capítulo 5, verso 14. ¿A quién deben acudir los creyentes cuando tienen situaciones de necesidad espiritual o física? Vea lo que dice Santiago 5, 14. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame ¿a quiénes? A los ancianos de la iglesia, y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Lo ve conmigo? Ahora, ¿a quiénes le encargó el apóstol Pedro el cuidado de la iglesia? ¿A quiénes le encargó el apóstol Pedro el cuidado de la iglesia? Vea conmigo Primera de Pedro 5, 1 y 2, que fue el texto que leímos en la lectura bíblica de ahorita, ¿verdad? Primera de Pedro 5, 1 y 2, dice la Escritura: por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, y también participantes de la gloria que ha de ser revelada. Fíjense lo que debían hacer los ancianos. ¿Qué deben hacer? Verso 2. Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. O sea, es evidente, amor hermano, que la voluntad de Dios es que las iglesias locales sean gobernadas por un grupo de ancianos, un grupo de hombres maduros llamados ancianos. Pero déjeme decirle, incluso entre muchas iglesias que afirman practicar el liderazgo de ancianos, existen conceptos erróneos que impiden que se ejerza un liderazgo de ancianos realmente bíblico. Bien, y déjeme decirle, esta cuestión del gobierno de la iglesia es fundamental y es de suma importancia que nosotros regresemos al modelo bíblico, al estándar bíblico. Ahora, les recuerdo también que estamos examinando 8 características que identifican a una iglesia bíblica. 8 características que identifican a una iglesia bíblica. Y la semana pasada aprendimos que la primera característica que identifica a una iglesia bíblica es su doctrina. ¿Recuerda eso? Una iglesia bíblica tiene como fundamento la doctrina de los apóstoles. Bien. Ahora recuerde, fueron los apóstoles quienes establecieron los cimientos de la iglesia y fueron ellos los que designaron a la próxima generación de líderes. El día de hoy vamos a ver que, en segundo lugar, una iglesia bíblica se reconoce por su gobierno. Su gobierno es bíblico. ¿Me siguió? Una iglesia bíblica se reconoce por su gobierno. Su gobierno es bíblico. Ahora voy a empezar estableciendo la razón por la cual debe existir esta clase de gobierno. Yo quiero que usted entienda algo. Dios es el creador y el sustentador del universo. Usted sabe eso, ¿cierto? Sabe que Dios creó todo lo que existe. La Biblia dice que del Señor es la tierra, su plenitud, el mundo
y los que en él habitamos. Por tanto, Dios es el dueño, el Señor de todo lo que existe. Él tiene una autoridad intrínseca sobre la creación. ¿Qué significa eso? Que Dios como dueño puede decidir hacer lo que Él quiera con su creación. ¿Me siguió hasta ahí? Dios tiene una autoridad intrínseca. ¿Por qué? Porque la creación es suya, le pertenece, es de Él y es para Él. Bien, es importante que entendamos eso. Ahora, fue Dios mismo el que estableció todas las autoridades que existen. ¿Me sigue hasta ahí? Dios es quien establece todas las autoridades que existen. Te dice, bueno, ¿dónde está eso en la Escritura? Gracias por preguntarme. Vamos a ir a Romanos capítulo 13, versos 1 y 2. Ahí está, Romanos 13, 1 y 2. Dice la Escritura, sométase, ¿quiénes? Toda persona. ¿Y eso incluye a quién? A todo el mundo, incluido usted y a mí. ¿Se da cuenta? Sométase toda persona, ¿a quiénes? A las autoridades que gobiernan, porque, note lo que dice a continuación, no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son, ¿qué cosa? Constituidas. Por consiguiente, el que se resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Yo quiero que usted entienda, toda forma de gobierno ha sido ordenada por Dios. Y la desobediencia a la autoridad es rebelión contra Dios. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Bien, tenemos que entender, Dios en las Escrituras nos ha revelado la estructura de autoridad que debe existir dentro de la iglesia. Bien, el gobierno de la iglesia, quiero que entienda esto, es una cuestión extremadamente práctica y teológicamente significativa. A Dios le interesa la manera en que su iglesia es gobernada. Cuando las iglesias asumen la estructura y las funciones ministeriales bíblicamente ordenadas, esto facilita el buen funcionamiento del ministerio. ¿Ok? Cuando la iglesia obedece el diseño de Dios, la manera en que Dios ha establecido cómo se debe gobernar la iglesia, esto facilita que la iglesia funcione de una manera apropiada. Y la palabra de Dios nos revela cuáles son los oficios bíblicamente establecidos y sus funciones. Por ejemplo, si usted viene conmigo a Filipenses capítulo 1, verso 1, Filipenses 1:1, les dije que iba a dar muchos textos bíblicos hoy. Espero que me sigan, ¿verdad? Es importante que usted los lea para que vea que lo que estoy diciéndole no es lo que yo opino, no es lo que yo creo, no es lo que me gustaría, es lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Bien? Filipenses 1:1, Pablo escribe a los creyentes de Filipo y note lo que dice. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. O sea, Pablo y Timoteo, Pablo es obviamente el que estaba escribiendo la carta y Timoteo era el discípulo que estaba con él, y como los creyentes de Filipo los conocían, ellos los saludan, ¿verdad? Esta era una manera común de iniciar las cartas en aquella época. Dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. O sea, dirigen la carta ¿a quién? A la iglesia, a todos los santos que están en Filipos. ¿Ok? Recuerde, un santo en la Escritura no es una estampilla que tiene una cosa en la cabeza, ¿verdad? Una aureola en la cabeza. Un santo en la Escritura es todo aquel que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador. Si usted ha creído en Cristo y recibido a Cristo por la fe como Señor y Salvador, usted es un santo. Aunque muchas veces no vivamos como santos, ¿verdad? Como dice la carta a los Corintios. Si usted ve la carta a los Corintios, empieza diciendo a los santos que están en Corinto, a los santificados en el Señor. Y después usted ve la carta y te dice, wow,
Pablo los llama niños en Cristo, los llama incluso carnales. Bien. Ahora, note lo que dice el verso 2. Perdón, el verso 1. Dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, incluyendo a quienes, a los obispos y los diáconos. Ve ahí, en aquel lugar habían dos oficios establecidos, los obispos y los diáconos. Son los dos oficios que había en la iglesia. Ahora usted dirá, bueno, pero ahí dice obispo, no dice anciano. Deme un chance. ¿Ok? Primero, déjeme enfatizar el hecho de que Pablo menciona dos oficios que son requeridos para el buen funcionamiento de la iglesia. El primero que menciona es los obispos, ¿verdad? El término obispo, y el segundo es diácono. Esos son los oficios que están vigentes en la iglesia de hoy. Para que una iglesia funcione de manera apropiada, debe tener ancianos y diáconos. ¿Me siguió hasta ahí? Ok. Déjeme decirle, Pablo, en su primera epístola a Timoteo, describe los requisitos para ambos oficios. ¿Ok? Él describe los requisitos que debe tener el obispo o el anciano en 1 Timoteo 3, 1 al 7, y después los requisitos que debe tener un diácono en los versos 8 al 13. O sea, en las epístolas pastorales se nos da las calificaciones que debe tener tanto el anciano o el obispo como el diácono, que son los dos oficios que están vigentes hoy. ¿Me siguió hasta ahí, verdad? Ahora, numerosos pasajes en el Nuevo Testamento indican que la palabra anciano, ¿sabe? El término griego que se usa ahí es presbúteros, y el término habla de la madurez espiritual que debe tener una persona para ser un líder de la iglesia. ¿Ok? La idea detrás, anciano, viene de una persona que peina canas. Es una persona madura. En otras palabras, para ser un líder de la iglesia, no puede ser una persona inmadura, no puede ser un niño. ¿Sabe? Hay muchas iglesias hoy en el movimiento carismático que ponen niños a predicar. Eso no es bíblico. De hecho, hay algunas iglesias, supe de una iglesia que puso a un niño de 11 años como pastor de la iglesia. Ponga a un niño de 11 años a que gobierne su casa para que usted vea lo que va a hacer la casa. Un desorden. ¿Ok? La Biblia es clara de que los líderes deben ser personas maduras en la fe. Y es por eso que tampoco se debe ejercer un liderazgo congregacional, porque en la congregación hay creyentes de todos los niveles, hay personas que son nuevos creyentes y personas que son ya maduras en la fe. Pero si usted pregunta, obviamente una persona inmadura va a dar su opinión, su criterio, y que muchas veces no es bíblico la opinión que tiene. Bien, entonces el término anciano o presbúteros habla de la madurez espiritual. Ahora, el término obispo, episcopos, significa supervisor o guardián. O sea, el primer término, el término anciano, habla de su condición, debe ser un hombre maduro. El término obispo habla de su ocupación, debe ser un supervisor. O sea, la función de los ancianos es velar, es supervisar el rebaño. ¿Entiende eso? Importante. O sea, el episcopos es un guardián, ¿ok? Un supervisor, un guardián. Y el otro término que usa la Escritura es el término griego poimen, que significa pastor, que puede traducirse también como apacentador. Ahora, lo que quiero que entienda es que estos tres términos son sinónimos y se usan intercambiablemente en la Escritura con relación a los mismos hombres. En otras palabras, un obispo es lo mismo que un anciano o que un pastor. ¿Me siguió hasta ahí? Y usted dirá, bueno, explícame un poquito más esto, ¿bien? Déjeme decirle, los obispos y los pastores no son distintos de los ancianos. Simplemente son términos diferentes que hablan de diferentes responsabilidades. Si usted ve, por ejemplo,
cuando Pablo da las calificaciones de un obispo, en 1 Timoteo 3, 1 al 7, son las mismas que da cuando habla de un anciano en Tito 1, 6 al 9. Son las mismas calificaciones. Por tanto, eso indica que es el mismo oficio. De hecho, les voy a mencionar 3 pasajes donde se usan estos términos de manera intercambiable. ¿Ok? Para que usted vea que lo que le estoy diciendo es algo que la Biblia enseña, no es algo que yo inventé. Por ejemplo, en Tito capítulo 1, en el verso 5, dice Pablo, por esta causa, le dice Pablo a Tito, por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras, ¿qué cosa? Ancianos, o sea, el término ahí es presbúteros, en cada ciudad como te mandé. Ahora, si usted sigue leyendo, en el verso 7 dice, porque el obispo, ¿lo ve ahí conmigo? El obispo, o sea, el episcopo debe ser irreprensible como administrador de Dios. O sea, Pablo comienza hablando de ancianos y después dice que el anciano es un obispo. ¿Lo vio conmigo ahí? Por tanto, un anciano y un obispo es lo mismo. Bien. Ahora, vemos que lo mismo ocurre en Hechos 20, 17. Hechos capítulo 20, verso 17 dice, y desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a ¿quiénes? A los ancianos, a los presbúteros de la iglesia. Ahora, en el verso 28 él dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho, ¿qué cosa? Episcopos. ¿Lo ve conmigo? Episcopos, o sea, obispos, supervisores. ¿Bien? ¿Para qué? Ahora, ahí usa el término paiomaino, de donde viene el término pastor. O sea, la función de un anciano es supervisar y pastorear el rebaño. ¿Entendió el punto? ¿Ok? En 1 de Pedro 5, 1 y 2, dice, por tanto, a los ancianos, presbúteros, entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Fíjense lo que dice a continuación. Verso 2. Pastoread. ¿Lo veis conmigo? ¿Sabe? Y el término griego ahí, poimaino, nuevamente, significa eso. Es la función de un pastor. ¿Qué debe hacer un anciano? Debe pastorear la iglesia. ¿Me va siguiendo? Pastoreen el rebaño de Dios entre vosotros. Ahora, note lo que dice a continuación. Velando por él. ¿Sabe? El término griego ahí es episcopeo, que significa supervisándolo, velando por él. ¿Me siguió hasta ahí? Hello. No se me distraiga. ¿Me va siguiendo? Ahora, lo que quiero que entienda es que anciano, obispo o pastor son 3 términos intercambiables que se usan para referirse a las mismas personas. Se usa para referirse a ¿quiénes? A los líderes de la iglesia. Cada iglesia debe estar gobernada por un grupo de hombres maduros llamados ancianos, pastores, obispos. ¿Bien? O sea, estos 3 términos indican diferentes responsabilidades ministeriales sin variar los niveles de autoridad. ¿Por qué? Porque en muchas iglesias el obispo es superior al anciano. No encontramos eso en la Escritura. No encontramos esa dicotomía en la Escritura. ¿Ok? Cuando el Nuevo Testamento habla con respecto al oficio y la función de los ancianos, lo hace siempre en plural, lo que implica que esta es una práctica normativa de la iglesia. El liderazgo debe ser una pluralidad de ancianos. Ahora, la pregunta entonces es, ¿por qué es importante que la iglesia sea gobernada por una pluralidad de ancianos? ¿Por qué es importante que no sea un solo líder, no sea un solo pastor? ¿Por qué es importante que no sea un solo hombre gobernando la iglesia? Bien, bueno,
déjeme decirle la razón principal. Y es que cada líder aporta diferentes perspectivas en la toma de decisiones. O sea, cuando se van a tomar decisiones, la sabiduría colectiva es más importante que la sabiduría que pueda tener un solo hombre. ¿Me sigue hasta ahí? O sea, por muy sabio que sea un hombre, no puede saberlo todo. Y siempre cuando hay un grupo de personas, la sabiduría colectiva va a ayudar a que se tomen mejores decisiones. Y no solamente eso, va a impedir, ¿ok?, a un solo hombre el tomar malas decisiones, basada en el hecho de que hace las cosas basado en su único criterio, ¿verdad? Y el punto que estoy tratando de que usted entienda es que la iglesia bíblica, gracia soberana, nuestra iglesia, reconoce el sistema de gobierno bíblico y por lo tanto, vamos a explicar esto, y es importante que usted lo entienda, la única cabeza que tiene la iglesia es Jesucristo. ¿Me siguió hasta aquí? O sea, nosotros no reconocemos a ninguna otra persona como cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es su dueño, Él es quien la edifica, Él es el Señor de la iglesia. Usted puede ver eso en Efesios capítulo 1, versos 22-23 y en Colosenses 1:18 se dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros no reconocemos ni ninguna denominación, ni ningún concilio sobre nuestra iglesia. O sea, no hay nadie fuera de la iglesia que tenga autoridad sobre la iglesia. Ninguna denominación, ningún concilio. ¿Me siguió hasta ahí? El único que reconocemos que tiene autoridad sobre la iglesia es ¿quién? Cristo. Ahora, Cristo, como el Señor de la iglesia, como el dueño y Señor, Él media su autoridad gobernante. ¿Qué significa? Cristo no está presente con nosotros. Ojalá estuviera aquí, porque entonces todos estuviéramos sentados adorándole y no estuviéramos en esto, ¿verdad? Ya supiéramos quién es Él y tuviéramos una comprensión completa de lo que es Él. Pero como Cristo no está aquí, Cristo ha delegado su autoridad gobernante a la iglesia a través de un grupo de líderes piadosos llamados, ¿cómo? Ancianos, a quienes el Espíritu Santo les ha confiado la responsabilidad de supervisar y pastorear el rebaño. Usted puede ver eso en muchos pasajes, Hechos 20, 28, 1 Tesalonicenses 5, 12 al 13, 1 Timoteo 3, 1 al 7, 1 Timoteo 5, 17 al 22, Tito 1, 5 al 9, Hebreos 13, 7, Hebreos 13, 17, Santiago 5, 14 y 15, 1 de Pedro 5, 1 al 5, y puedo mencionarle una retajila más de textos bíblicos para que usted vea que lo que le estoy diciendo no es mi opinión, que la Biblia apoya lo que le estoy enseñando. Cristo es quien gobierna la iglesia y lo hace por medio de su palabra y su espíritu. ¿Me entendió? Lo hace por medio de su palabra y su espíritu. Ningún anciano, escuche bien lo que voy a decir, porque esto es importante, ¿ok? Ningún anciano o pastor tiene en base a su posición, en base a su oficio, en base a su cargo, una autoridad intrínseca sobre la iglesia. ¿Escuchó eso que dije? Se lo voy a decir de otra manera. El hecho de que yo sea pastor de la iglesia no me da autoridad sobre ninguno de ustedes para decirle a usted lo que usted tiene que hacer. Lamentablemente en muchas iglesias hoy, esa es la idea. Las iglesias carismáticas, usted va a oír la expresión, no toques al ungido del Señor, ¿verdad? Es como que los líderes tienen una autoridad superior y que pueden gobernar y hacer lo que les dé la gana porque ellos son los ungidos, los especiales, los únicos. Eso no es bíblico. Ningún líder tiene una autoridad intrínseca sobre usted. Y entonces, ¿cómo podemos ejercer autoridad? Déjeme decirle cómo ejercemos autoridad los líderes de la iglesia. Cuando nosotros predicamos, enseñamos y aplicamos la palabra de Dios de manera correcta. Yo no puedo decirle a usted lo que usted tiene que hacer porque usted es una persona adulta
y debe saber lo que tiene que hacer. Pero sí puedo decirle, cuando usted está haciendo algo mal hecho, decirle, el Señor dice que eso que estás haciendo está mal. Y la Escritura dice que lo correcto es esto otro. Y eso nos da autoridad. La enseñanza es autoridad. Es por eso que la Escritura dice, no se hagan maestros, muchos de vosotros sabiendo que heredaréis mayor condenación. ¿Por qué? Porque la función de un pastor, ¿sabe? Los términos que se usan, aparte de anciano, el término es pastor, maestro. La función principal de un líder, de un anciano, de un pastor, de un obispo, es enseñar a la congregación. ¿Enseñar qué cosa? La sana doctrina, la palabra de Dios. ¿Me sigue hasta ahí? Entonces la única autoridad que tiene un líder en la iglesia es cuando usa la palabra de Dios. Y no la usa a su antojo. Déjenme explicar esto, porque muchas veces, yo sé que muchas veces usamos la Escritura a nuestro antojo, ¿verdad? Le decimos a nuestra esposa, tú tienes que someterte, porque la Escritura dice que la mujer debe someterse a su marido. Y usamos eso para tratar de obligar a la esposa a que haga algo que ella no quiere hacer. Bien, déjeme decirle, si usted está haciendo eso, está equivocado. Porque la Escritura dice también que la sumisión es un acto voluntario y que el marido debe someterse a Cristo como cabeza de la iglesia, y por tanto el mandato es que el marido ama a la mujer como Cristo a la iglesia. ¿Ok? Entonces no podemos usar la Escritura para obtener los beneficios personales que queremos. Es cierto que la esposa debe someterse, pero la acción de sujeción debe ser un acto voluntario de parte de ella. Y no podemos usar la Biblia para forzar a alguien a hacer algo. ¿Entiende el punto que le estoy haciendo? No usamos a la Biblia para nuestro capricho, ¿ok? Como lamentablemente muchas veces ocurre. Bien. Ahora, pregunta que yo sé que es conflictiva. ¿Deben las mujeres servir como pastoras? ¿Deben las mujeres servir como pastoras? Déjeme decirle, en la actualidad existen muchas denominaciones y congregaciones independientes que han adoptado una posición igualitaria. ¿Escuchó ese término? El igualitarismo, ¿qué significa? Ellos afirman que las mujeres pueden ser ordenadas y servir como pastoras. Ahora, la iglesia bíblica Gracia Soberana, escuche bien lo que le voy a enseñar, la iglesia bíblica Gracia Soberana enseña que la posición correcta según la Escritura es una posición complementaria. Complementaria, recuerde, igualitaria, complementaria. Igualitaria dice que la mujer puede ejercer los mismos oficios que un hombre. La complementaria dice que ambos tienen igual valor, igual honor, pues hombres y mujeres fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, por diseño divino, Dios determinó que hombres y mujeres tenemos diferentes roles y funciones. ¿Me sigue hasta ahí? Ahora usted dirá, demuéstramelo con la Escritura. Muy bien, gracias. Excelente, allá vamos. ¿Ok? Dios en su soberanía ha designado diferentes roles para hombres y mujeres. Y la Biblia claramente enseña que los líderes de las iglesias deben ser hombres. Vamos a ver en primer lugar 1 Corintios 14, 33 al 37. 1 Corintios 14, 33 al 37. Dice el apóstol Pablo, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Ahora yo quiero que usted entienda, en la iglesia de Corinto había un grupo de mujeres que querían ser pastoras. Si usted ve la carta de los Corintios, es una carta correctiva. ¿Qué significa? De principio a fin, Pablo está, vamos a usar lenguaje popular moderno, ¿verdad? Alándole las orejas a los creyentes de Corinto porque querían hacer lo que le daba la gana. Bien. De hecho, había algunos que decían, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de... Como si Pablo o Pedro... No, al final, nosotros somos la iglesia de ¿quién? Cristo. ¿Quién es el Señor de la iglesia? Cristo. Usted no tiene que ser mío, usted tiene que ser del Señor. Sus ojos no tienen que estar puestos en mí, tienen que estar en Cristo como el autor y consumador de la fe. Mi rol como pastor es obedecer, seguir el mismo patrón de Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo,
Mi rol es que yo mengüe en la vida de mis discípulos y que Cristo crezca en ellos. ¿Entiende el punto? El rol de todo pastor, de todo líder, es llevar a las personas a los pies de Cristo, no a mis pies. El rol, cuando usted ve a un hombre que dice, yo soy el líder y tienen que obedecerme y tienen que seguirme, yo tengo la verdad, si sale de esta iglesia y usted no es salvo, usted puede estar seguro que eso es una secta. Llámese como se llame. ¿Me entendió? Ahora, note lo que dice Pablo a continuación. ¿Cómo en cuál? ¿Cómo en qué? Como en todas las iglesias de los... O sea, lo que Pablo va a decir aquí es normativo para ¿quiénes? Todas las iglesias de los santos. ¿Me entendió eso? Lo que Pablo va a decir aquí es normativo para todas las iglesias de los santos. ¿Y eso incluye a quién? A nuestra iglesia. ¿Bien? Verso 34. Las mujeres guarden silencio en las iglesias porque no les es permitido hablar. Antes bien, que se sujeten. Como dice también, ¿qué cosa? La ley. ¿Qué ley? La palabra de Dios, como establece Dios en su palabra. ¿Entiende el punto? Pablo enseña aquí, basado, recuerde, cuando Pablo escribió estas cartas, todavía no existía el Nuevo Testamento. Y obviamente en aquel tiempo los creyentes usaban la Biblia que tenían, era el Antiguo Testamento. ¿Me siguió hasta ahí? Y si quiere aprender algo, que pregunte a sus propios maridos en casa, porque no es correcto, ¿sabe? El término que usa ahí en el griego significa que es vergonzoso. Es vergonzoso que la mujer hable en la iglesia. ¿Acaso la palabra de Dios ha salido de vosotros o solo a vosotros ha llegado? Le pregunta Pablo. Si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo es ¿qué cosa? Fíjense que Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Lo que les estoy diciendo no es mi opinión. ¿Sabe? Hay muchas mujeres hoy que quieren ser pastores y dicen, Pablo era un misógeno. Y ustedes, si no saben lo que es misógeno, misógeno significa un hombre que odia a las mujeres. ¿Ok? Y dicen, Pablo era un misógeno. Y cuando dijo esto, es la opinión de Pablo. Pero Pablo deja claro que esto era normativo no solamente para la iglesia de Corinto, no tenía nada que ver con la cultura o con la costumbre de Corinto, sino que es algo normativo para las iglesias en cualquier lugar. Y que él estaba hablando en el nombre del Señor como un apóstol de Cristo. ¿Ok? Fíjense lo que dice. Lo que escribo es un mandamiento, no de Pablo, sino de ¿quién? Del Señor. Ahora, ¿por qué razón Pablo daría un mandamiento como este? ¿Por qué razón Pablo daría un mandamiento como este? ¿Por qué razón la mujer no debe ser pastora? Porque la indicación ahí, amado hermano, no es que la mujer tenga que estar en silencio y que no pueda decir una palabra, sino el punto es que no puede ejercer autoridad sobre los hombres, ejercer el cargo de obispo o de pastor, ¿entiende el punto? Ese es el punto ahí. Ahora, ¿por qué razón establece esto? Déjeme darle las razones que da. ¿Sabe? Las razones que da el apóstol Pablo no son culturales, no tienen que ver nada con ninguna cultura. Bien, vamos a ver que las razones que Pablo da son teológicas. ¿Me siguió hasta ahí? Hello. Quiero estar seguro de que están despiertos, que no se me durmieron. Las razones que el apóstol da son teológicas. ¿Dónde están esas razones? Venga conmigo. 1 Timoteo capítulo 2, versos 11 al 14. 1 Timoteo 2, 11 al 14. Verso 11. Que la mujer aprenda ¿cómo? Con toda obediencia. Verso 12. Yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Ahora, Pablo va a dar aquí las razones por las cuales está prohibido que la mujer sea pastora en la iglesia. Son estas razones que vienen a continuación. Verso 13. Primera razón, porque Adán fue, ¿qué cosa? Creado primero, después Eva. O sea, el hecho de que Dios creó primero a Adán, ¿verdad? Automáticamente lo convertía en el líder. Y creó a Eva para que fuera su ayuda idónea.
Ese es el argumento que usa Pablo. De hecho, fue Adán quien nombró a Eva. Bien, y eso le daba autoridad sobre ella. ¿Me sigue hasta ahí? Y Pablo lo que está haciendo, amados hermanos, fíjense, es lo mismo que hizo Jesús cuando le dijeron, ¿es lícito dar divorcio? ¿Qué hizo Jesús? Dijo, por dureza de corazón de ustedes se permitió dar divorcio, pero en el principio no fue así. Pablo está hablando aquí del diseño original, de lo que Dios diseñó antes de la caída. ¿Me sigue hasta ahí? El hecho de que Dios debía ser, el hombre debía ser la cabeza, fue algo que Dios estableció por diseño, no es el resultado de la caída. Verso 14, dice Pablo, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. ¿Sabe? Aquí vemos el mismo problema. En la iglesia de Éfeso, igual que hoy, muchas mujeres, en abierta rebelión a la Escritura, buscan ejercer el oficio de anciano o pastor. Sin embargo, el mandato bíblico sigue siendo el mismo, ¿verdad? Se prohíbe a las mujeres ejercer autoridad sobre los hombres en la iglesia. Se prohíbe a las mujeres convertirse en ancianas o pastoras. Y Pablo enfatiza el papel subordinado de la mujer que no resultó de la caída. Pablo está hablando aquí del diseño original. Dios estableció el rol de la mujer como parte de su diseño original. Primero creó al hombre, luego a la mujer, para que ella fuera su ayuda idónea, no su líder. ¿Ok? Génesis 2:18. Ahora, la caída en realidad corrobora el plan divino. ¿Por qué? Por naturaleza, Eva no estaba preparada para asumir la posición de liderazgo. ¿A quién fue a quien engañó la serpiente? Al dejar la protección de Adán, ella quedó vulnerable y cayó, confirmando así lo importante que era que ella permaneciera bajo la protección y el liderazgo de su esposo. Luego Adán violó su rol de liderazgo y él siguió a Eva en su pecado y hundió a la raza humana en el pecado. Pero en última instancia, ¿a quién fue quien hizo Dios responsable del pecado? ¿A Eva? No, a Adán. ¿Por qué razón? Porque él era el líder. Porque él era el líder. ¿Sabe? El líder es responsable de todo lo que pasa. Todo lo que pasa es culpa del líder. Bien. Ahora, ¿cómo se debe escoger entonces a los líderes de una iglesia? ¿Cómo se debe escoger a los líderes de una iglesia? Bueno, la Biblia es clara cuando da los requisitos, los requerimientos, el estándar bíblico que hay para escoger a aquellos que aspiran a ser ancianos. Usted puede verlo en 1 Timoteo 3, 1 al 7 y en Tito capítulo 1, versos 6 al 9. Ok, yo no voy a hablar sobre eso porque ya prediqué no hace mucho, ¿verdad? La epístola a Timoteo. Invertí, creo que fueron como 3 o 4 semanas hablando sobre las características del liderazgo. Si usted quiere ver ese mensaje, usted puede ir a nuestra página de Facebook o a la página de YouTube de la iglesia y ahí va a encontrar esos mensajes, ¿verdad? El punto que voy a hacer es que se establecen una serie de requisitos. Se dice que el hombre que aspira a este oficio debe ser irreprensible, marido, fíjense lo que dice, marido de una sola mujer, nunca se dice que debe ser mujer de un solo hombre. Bien, los términos que se usan siempre son masculinos, nunca femeninos, ¿verdad? Y ahí se dice además que debe ser sobrio, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. Bien, hay una serie de requisitos. Quiero aclarar algo, esos requisitos no solamente son para los líderes, esos requisitos son para todos los cristianos. ¿Me sigue? Ahora, el punto es que de entre la congregación se van a escoger las personas que estén viviendo más cerca de ese estándar. Pero en realidad, ese patrón que está ahí es el patrón que debemos vivir usted y yo, todos nosotros. ¿Me siguió hasta ahí? Ahora, aparte de eso, se nos dice en 1 Timoteo 3:10, 1 Timoteo 3:10, que deben ser sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, aunque el término dice que entonces sirvan como diáconos, la idea ahí es que primero, ¿ok?
se mencionó obviamente a los ancianos, y lo que está diciendo es que tanto los ancianos como los diáconos deben ser sometidos primero a prueba. O sea, nadie puede ser puesto en una posición, simplemente llegó, vamos a ponerlo en la posición. No funciona así. Debe darse tiempo, debe ponerse a prueba para ver si el hombre realmente cumple con los requisitos. ¿Ok? Cuando un hombre cumple estos requisitos, está calificado. Si no los cumple, no estará calificado y no podrá servir. Porque recuerde, el modelo de vida, el ejemplo de vida de un anciano debe ser tal que cuando las personas lo sigan, las personas estén siguiendo el ejemplo de Cristo. Recuerden lo que dijo Pablo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Se entiende el punto? Entonces el punto es que los líderes debemos vivir un estándar de vida tratando de emular, de vivir como Cristo, para que cuando las personas nos imiten a nosotros, puedan en realidad estar imitando a Cristo. Por tanto, amado hermano, el patrón del Nuevo Testamento es que cada congregación local esté pastoreada por una pluralidad de ancianos que son establecidos por Dios, porque al final es Dios el que da los dones que se requieren para ejercer este oficio, ¿verdad? ¿Ok? Y este es el único modelo para el liderazgo de la iglesia que nos es dado en el Nuevo Testamento. ¿Me escuchó? En el Nuevo Testamento no vemos un gobierno congregacional, no vemos un gobierno jerárquico, vemos un gobierno de un grupo de ancianos que guían, que supervisan, que instruyen a la congregación. Déjenme decirle, y esto es importante, porque la edificación de la iglesia, la edificación de una iglesia saludable, depende en gran medida de que tenga un liderazgo calificado, ¿ok? Y que su estructura haya sido establecida bíblicamente. Los ancianos deben ser hombres espiritualmente maduros que tengan una alta visión de Dios y una alta visión de las Escrituras. En otras palabras, los ancianos deben ser hombres temerosos de Dios, tengan una alta visión de Dios y tengan una alta visión de la Escritura. Entiendan que la Escritura es la norma de autoridad y no ellos. Bien, es importante que entendamos eso. Ellos deben dedicarse a la oración y a la predicación. Si usted viene conmigo, 1 Timoteo 5:17, 1 Timoteo 5:17, venga conmigo ahí, por favor. Dice la Escritura, los ancianos, ¿qué cosa? Ahora, fíjense, dijimos ya, ¿cuál es la función de los ancianos en la iglesia? Gobernar la iglesia. ¿Me siguió hasta ahí? Gobernar la iglesia. Esa es una función de todos los ancianos. ¿Bien? Y dijimos que todos los ancianos, que el término anciano, pastor y obispo son sinónimos. Por tanto, no existe una división en el Nuevo Testamento entre un pastor y un anciano. No existen dos grupos, un grupo de pastores y un grupo de ancianos, eso no existe. Son los mismos. ¿Me entendió hasta ahí? ¿Ok? Eso es importante. Fíjense, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. Note lo que dice a continuación. Principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza. Ahora, ¿qué indica eso? Desde incluso la iglesia primitiva, dentro del grupo de ancianos que había en la iglesia, habían ancianos que tenían trabajos seculares. ¿Me escuchó hasta ahí? O sea, trabajaban con trabajos seculares para sostenerse. Sin embargo, habían algunos que la iglesia los sostenía. Bien, y su función principal era dedicarse continuamente a la predicación y a la enseñanza. ¿Entendió eso? ¿Ok? O sea, ese es el patrón bíblico, es lo que se ha visto. Bien, pero el punto que quiero que entienda es que a pesar de eso, tanto los que tienen trabajos seculares como los que trabajan a tiempo completo, y déjeme decirle, por ejemplo, hoy
en muchas iglesias llaman a los ancianos que tienen trabajos seculares, le llaman ancianos laicos. Y a los ancianos que están a tiempo completo son los pastores. Generalmente son los hombres que se han formado en el seminario. ¿Bien? Ahora, esa dicotomía no está del todo resuelta. El punto que quiero que entiendas es que al final todos los ancianos deben participar en el gobierno de la iglesia. ¿Me siguió hasta ahí? Todos deben participar en el gobierno de la iglesia. Y déjeme decirle, por ejemplo, en la iglesia bíblica en que hemos trabajado hasta ahora, el único que ha estado trabajando a tiempo completo he sido yo, ¿verdad? Y debo expresarle todo mi amor y mi más profundo respeto a los hermanos laicos que han estado sirviendo a mi lado. Ustedes no tienen idea del esfuerzo que estos hombres hacen, ¿verdad? Porque ellos tienen que trabajar, cumplir con sus familias y encima de eso tienen que dedicar tiempo para orar, para prepararse, para servir y para darle a ustedes todo lo que ellos dan. Por tanto, a ellos mi más profunda gratitud y mi mayor respeto, ¿verdad? Por el inmenso esfuerzo y por todo su servicio, que muchas veces las personas no valoran, porque muchas veces nosotros simplemente venimos a recibir y no nos damos cuenta de cuánto tiempo se requiere que una persona se prepare para hacer cualquier cosa. Si usted no ha enseñado nunca, mucha gente piensa que pararse a predicar aquí es pararse a decir cualquier cosa, ¿verdad? Y que cualquiera pueda hacerlo. Pero si usted quiere predicar la palabra de Dios como debe hacerlo, si usted quiere predicar expositivamente, usted sabe que las personas que saben lo que es predicar expositivamente, saben que predicar expositivamente requiere que la persona invierta horas y horas orando, leyendo, analizando y estudiando la Escritura para poder predicar como se debe. Y no todo el mundo puede hacerlo. Es por eso que hay tan poca predicación expositiva. Usted ve mucha predicación que es emocional, psicológica, lo que sea, pero no es predicación teológica, no es expositiva. ¿Ok? Ahora, quiero que usted enfatizar algo, y quiero que usted entienda esto. La Biblia nos enseña, amado hermano, que la congregación debe someterse y es responsable y tiene que dar cuenta ante los ancianos. O sea, los creyentes deben someterse al liderazgo de los ancianos. Así como un hijo debe someterse al cuidado de los padres, así una congregación debe someterse al cuidado de los ancianos. ¿Por qué? Porque la Escritura dice claramente que los ancianos somos responsables y tendremos que dar cuenta delante de Dios. Usted dirá, bueno, ¿dónde está eso en la Escritura? Ok, Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. Vea el mandato ahí, ¿verdad? De ambas partes. Usted va a ver el mandato a la congregación y también el mandato a los líderes. Dice Hebreos 13:17. Note lo que dice la Escritura. Obedeced a quienes. A ver, vamos a saludar de nuevo porque no estaban conmigo. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros. Ahora, ¿quién le dice Pablo? ¿Quién le dice el autor de Hebreos eso? ¿A quién le dice el pastor de Hebreos eso? A la iglesia, a los creyentes. Obedezcan a vuestros pastores. Y déjenme decirles, esto es un imperativo, es un mandato. ¿Entiende eso? El mandato es, déjenme decirle, yo tengo que someterme a mis líderes. Mis hermanos, los hermanos que pastorean conmigo son mis líderes. Y por tanto yo no puedo hacer lo que me da la gana. Yo tengo que someterme a ellos. ¿Se entendió? Porque muchas veces decimos, no, los hombres son los líderes de la iglesia. No, no son todos los hombres siquiera. Son los ancianos de la iglesia, los hombres más maduros que son los ancianos en la iglesia. Por tanto, hay hombres que tienen que también someterse como las mujeres. ¿Entendió el punto? Bien. A la iglesia se le dice, obedezcan a vuestros pastores y sujétense a ellos. Ese es el mandato. Ahora, explica por qué. Porque ellos, dice la Escritura, velan, ¿por qué? Ellos velan por su bienestar espiritual. ¿Entiende la razón por la que usted debe someterse? ¿Por qué un hijo debe someterse al padre? A los padres. Porque los padres velan por su bienestar espiritual, físico, emocional, ¿cierto? Es lo mismo. Los ancianos velan por el bienestar espiritual de la
iglesia. Dice, ellos velan por vuestras almas. Ahora, note la razón que da aquí, y es una razón teológica, Como quienes han de dar, ¿qué cosa? ¿Sabe? Dios es quien llama a los líderes. Yo quiero que usted entienda, hay una inmensa responsabilidad en el liderazgo. Cuando una persona es líder, la sangre, vamos a decir, cuando se dice la sangre, el alma de cada persona está en sus manos. La sangre de cada uno de ustedes está sobre nuestras cabezas. ¿Qué significa eso? Algún día nosotros tenemos que comparecer ante el trono del gran rey y dar cuenta, no solamente por nuestras vidas, sino por la vida de todos ustedes. Y se nos va a demandar, se nos va a exigir, ¿ok?, lo que hicimos mal. Si enseñamos mal y guiamos mal a la congregación y los llevamos a la apostasía, nosotros vamos a tener un castigo superior por eso. ¿Entiende el punto? Es por eso que la Escritura dice, no se hagan maestros, porque heredarán mayor condenación. Todo líder tendrá que dar cuenta a Dios por la manera en que está liderando. Y tendrá que dar cuenta no solamente por él, sino por aquellos que están bajo su cuidado. Dice después, permitirle que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. O sea, con base a este patrón, amado hermano, seguido por las escrituras locales, por las iglesias locales en el Nuevo Testamento, usted debe entender que todos los asuntos físicos y espirituales de la iglesia bíblica Gracia Soberana serán manejados con humildad, sensibilidad y unanimidad por nuestra junta de ancianos, quienes tendrán que rendir cuenta ante Dios por nuestro ministerio. Por lo tanto, toda la autoridad para tomar decisiones en la iglesia recae sobre la junta de ancianos, quienes pastorearán y gobernarán la iglesia según lo ordena la Sagrada Escritura. Te invito a orar. Amado Dios, damos muchas gracias porque tu palabra es muy clara en la manera en que tú quieres, Señor, que tu iglesia sea gobernada. Rogamos, Señor, que tú nos ayudes a serte fieles, nos ayudes a obedecer tu palabra y que, Señor, tú nos guíes para que podamos hacerlo con humildad, con reverencia y con fidelidad a ti. Y, Señor, pido que tú bendigas la iglesia y que nos ayudes, Señor, para que entendamos que en última instancia esta es tu iglesia, no nuestra. Todos tenemos un rol, todos somos parte de este cuerpo y todos tenemos una responsabilidad. A todos nos has dado dones. Señor, ayúdanos a amarnos los unos a los otros, a cuidar los unos por los otros y sobre todas las cosas, Señor, ayúdanos a ser fieles en obedecer el ministerio que tú nos das a través del don que nos has dado para que la iglesia pueda ser edificada. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes para que podamos tener un liderazgo calificado y podamos obedecer tu palabra con integridad y con rectitud. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.